Buenos días, Tres. buenos días, damas y caballeros, aquí un poco retrasado. Las entrevistas. Hay muchas noticias en el día de hoy, comenzando con que hay gente que me inició el día celebrando el reconocimiento, el merecido reconocimiento que recibió una dominicana ayer con un Oscar. Ay, sí, la primera actriz de origen dominicano en ganar un Oscar. Fue Saldaña. Sí, Hasta el presidente de la salud la la felicitó. felicito inmediatamente. Así es. Bueno, aquí en el patio, mucho activismo político, partidario. Sí, Mientras continúa la lluvia de reacciones al discurso del presidente ante las cámaras legislativas, también los partidos de la oposición se están reorganizando. sí, La Fuerza del Pueblo tiene previsto para abril sí, completar un proceso de renovación de su dirigencia. sus El autoridades. PLD ha completado en gran medida El suyo. el suyo, pero ayer el PLD también tuvo un acto Sí, interno, pero en el que habló su presidente, Danilo Medina, claro. y también reaccionó frente al discurso de Abinader. Mire, dice muchas cosas y se está hablando de que el Partido Revolucionario Moderno pretende adelantar la renovación también de sus líderes, sus dirigentes y sus órganos directivos. Y suena de que el presidente Luis Abinader como presidente del partido. Así es. Así Y tendrán que son. nombrar también a un secretario, una secretaria general, Claro. porque la campaña interna que ya comenzó, Ya y quienes comenzó. lo duden, que revisen las imágenes de lo que pasó en el Congreso el pasado jueves, Sí. con algunos de los aspirantes, que fueron con sus tropas. Los diputados alineados. Así es. Pero bueno, hoy no vamos a tener tiempo para comentar todas estas noticias, porque tenemos dos interesantísimas entrevistas. La primera de ellas con Magín Díaz, quien es economista, fue director de impuestos internos, y es un hombre de primer plano, está todos los días analizando los acontecimientos nacionales e internacionales. Y más tarde vamos a conversar con Julia Sánchez. Ella es la representante, la coordinadora del sistema de Naciones, de las agencias de Naciones Unidas aquí en la República Dominicana. De manera que son dos interesantísimas entrevistas. Imagín, ya está sentado aquí con nosotros. Bueno, Najín, si comenzáramos por lo global, ¿qué convulsionado está el mundo? ¿Cómo ve el futuro inmediato de la economía hoy? En Estados Unidos hay lo que algunos llaman una revolución involutiva. Sí. Y Europa, Estados Unidos enfrentados. ¿Cómo es esto? Mira, ahí lo que hay es mucha incertidumbre. Nunca se pensó que íbamos a volver a utilizar los aranceles, a hacer una guerra comercial. O sea, lo que está pasando casi no tiene precedentes. Hay un enfrentamiento de Trump con el Banco Central norteamericano. Eso también los economistas pensábamos que eso era algo del pasado. O sea, están pasando muchas cosas. Mientras tanto, la economía norteamericana sigue creciendo hasta ahora y eso nos ha ayudado en los últimos años. Ahora realmente la gente me pregunta y bueno, uno no sabe en qué va a parar esto. Lo que uno pensaría es que Trump no va a hacer todo lo que dice, que está utilizando la amenaza de los aranceles precisamente para eso, para negociar, para lograr concesiones políticas, porque al final si él pone los aranceles a los niveles que él está diciendo a sus principales socios como Canadá, México y China, los más perjudicados son los norteamericanos. Para empezar, los precios de todo va a subir. Para empezar, o sea, va a ser una gran disrupción de las cadenas de producción. O sea, no tiene ni pies ni cabeza lo que él está haciendo desde el punto de vista económico. Tal vez él quiera hacerlo, como dije, para lograr un objetivo político. Mientras tanto, bueno, pues hay que darle seguimiento. Nosotros no cumplimos con los criterios para poner aranceles, porque el primer criterio que está usando Trump es que Estados Unidos tenga una balanza desfavorable comercial. Exacto. Entonces, y además somos bastante pequeños, o sea, y estamos cerca, o sea que yo creo que no necesariamente va a ser y lo que tiene que ver con regiones enteras, como el caso de Europa, que Estados Unidos está amenazando también con imponerles aranceles. No es a todo el mundo. Mira, el tema es que no con Trump, sino desde hace varios años,
La globalización como la conocíamos terminó. Ya tú no vas a negociar con el que te venda más barato, que esa es la esencia del libre comercio, sino con tu amigo, que es el Con tu aliado. friendshoring, o con el que te queda cerca, que es el nearshoring. Entonces ahora vamos a pasar a una región, a una etapa de bloques. Algunos se alinearán con China, otros con Estados Unidos, y el mundo se está recomponiendo como cuando se mueven las capas A tectónicas. propósito de eso, hay analistas que están planteando que Europa está casi conminada a acercarse más a los BRICS frente a una situación como la que está planteando Trump. Bueno, es difícil. El problema de Europa, a diferencia de Estados Unidos, es que Europa no crece. Económicamente es una economía estancada. El año pasado creció 0.8, menos de 1 ha crecido en los últimos años. Entonces, Y sobre todo naciones tan emblemáticas como Alemania Sí. e Inglaterra. Entonces, desde el punto de vista económico, Europa lo que tiene que ver cómo es que va a volver a crecer. Y su aliado natural es Estados Unidos. Ahora eso va a depender de qué tan errático va a ser la política económica de Trump. Ahora es una zona lo suficientemente grande para no tener que depender de Estados Unidos. Y vamos a ver cómo queda. Ahora la clave de ello es cómo volver a crecer, porque no está creciendo a diferencia de Estados Unidos. ¿Esa situación internacional impacta en República Dominicana? Bueno, todo lo que pasa afuera impacta, porque nuestras exportaciones dependen 2/3 partes de Estados Unidos, la remesa 85% viene de Estados Unidos, el resto gran parte de Europa. El 40% de los turistas que vinieron el año pasado son residentes norteamericanos. Una gran parte de ellos dominicanos. También, una parte. Pero lo que está mencionado ahí. También vienen de Europa, o sea, es un mundo interconectado. Sí. Lo que nos ha beneficiado en los últimos años es que Estados Unidos ha crecido mucho, entonces eso empuja las exportaciones, las remesas, el turismo. Algo que nos está perjudicando desde hace un año y medio son las altas tasas de interés en Estados Unidos, y eso parece que va a seguir. Yo creo que esa es una de las variables más importantes que nos va a afectar este año y que nos afectó el año pasado. O sea, el mundo cambió. Estados Unidos durante casi 15 años tuvo tasa de interés cero, y no es lo mismo el manejo de la política monetaria y fiscal aquí con tasas internacionales cero, tasa de interés, ahora que están en 4,5%, etcétera, en Estados Unidos, y no van a bajar, por ahora, por lo menos el primer Aquí se había semestre. comenzado un desmonte de la alta tasa de interés, pero eso se frenó. ¿Se quedará ahí o volverá? Bueno, yo creo que el Banco Central ya decidió no bajar su tasa de política monetaria el último mes. Yo creo que no debe tocarla y no la va a tocar el primer semestre. Porque es que si la baja más, va a haber presión en el tipo de cambio, el tipo de cambio va a subir. Y aquí el tipo de cambio es una variable que pone nervioso a todo el mundo. Sube un poquito y ya la gente se vuelve loca. Pero no es que va a subir, es que ha subido. Se ha depreciado el año pasado 6%. Eso es mucho. Lo que es mucho o poco es relativo. En el 2020 se depreció 10% y no pasó nada. Ahora es una variable política en el país. La gente se pone nerviosa. Ahora, el tema es que el mundo cambió, como yo dije, con tasa de interés alta afuera. Aquí entonces hay presiones cambiarias porque la gente ve más rentable depositar en dólares. Eso es lo que ha pasado. Es un tema financiero. Aquí no hay problema de flujo de divisas, las remesas van bien, las exportaciones van bien, el turismo va bien, pero al estar las tasas altas afuera, eso crea una presión cambiaria. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Paró, dejó de bajar la tasa, pero la tasa de mercado de hecho no bajaron. Y también perdió más de 2.000 millones de dólares de reserva para contener la presión cambiaria. Esa presión ha seguido este año. Ahora con la colocación de bonos de 2.500 millones de dólares entraron más dólares, eso calma esa presión, pero eso va a ocurrir a lo largo del año. Ahora no va a haber una crisis cambiaria. Lo que tenemos que acostumbrarnos es que en vez de depreciarse 3 o 4%, como era, ahora va a ser 6 o 7. Un poco más. Un poco más. Sí. Claro. Ya. Bueno, hablemos también ya de manera más puntual de los desafíos a nivel interno, Ay, mi madre. de cómo marcha la economía interna y los desafíos inmediatos, Magín, que tiene el gobierno dominicano. Mira, lo importante es, y mis amigos del gobierno no les gusta que yo le diga, o sea, aquí no hay ideologías,
políticas. O sea, gana el PRM, el PLD. Y sigue la misma política. Las Es la misma mismas política políticas. económica, o sea, aquí no hay un riesgo de que una ideología te dé al traste con la macroeconomía. Entonces, los presidentes, y si tú oyes el discurso, dicen lo mismo a nivel de macroeconomía. Las reservas internacionales, las exportaciones, la estabilidad inflación es baja, cambiaria. la estabilidad. Y eso está bien, lo que pasa es que la gente no valora eso. O sea, aquí lo principal es que tenemos estabilidad macroeconómica, que significa una economía que crece sostenidamente con baja inflación. Ahora, lo que no resolvemos son los problemas estructurales, son los mismos. El sector eléctrico tiene problemas, el mercado laboral, la informalidad, La fiscalidad. el problema fiscal, bueno, se metió debajo de la alfombra, o sea, no hicimos reforma como si todo estuviera bien, no, hay un problema. Entonces, esos son los retos que tiene el gobierno. Enfrenta una restricción presupuestaria brutal. Yo estoy predicando, ¿verdad? Que parezco un pastor o de esos mormones, diciendo, cuidado, desde hace 3 años la inversión pública ha sido la variable de ajuste para cuadrar la restricción presupuestaria. Está en el suelo. Entonces, el presidente se quiere pasar 8 años con esa inversión en el suelo. Eso no solo va a ser un ¿A qué problema... lo atribuye? ¿A qué lo atribuye? No, es que la explicación es sencilla. No hay cuarto. No hay dinero. No hay dinero. Entonces, el ¿Y gobierno... por qué si no hay cuarto? El gobierno se ha estado iniciando un conjunto de obras costosísimas, algunas Bueno, de ellas. mira, hay que ver los datos. ¿Cuál ha sido la inversión promedio de este gobierno? Inversión en infraestructura. Alrededor de 2.5% del PIB. ¿Cuánto era cuando Leonel? 4% más o menos del PIB. Para que ustedes tengan una idea, Danilo? era como 3 o un poquito más de 3. Ahora, para que ustedes tengan una idea del problema, en el presupuesto de este año, la inversión pública es la mitad de los intereses. O sea, los intereses Interés de la son... deuda. Sí, los intereses son 300.000 millones de pesos que hay que pagar este año, similar a educación. Y la inversión pública son como 150.000. Entonces, un país no va a echar para adelante con un gobierno que el pago de intereses duplique la inversión en infraestructura. Por eso es que la economía crece, hay estabilidad macro, pero la calidad de vida está bajita, no hay agua, no hay drenaje, hacen falta más carreteras, hay que ampliar la carretera, darle mantenimiento. En la electricidad hay que hacer muchas inversiones. Entonces, yo creo que ese es dentro de todos los retos que hay, porque hay un ¿Y reto. qué puede hacer el gobierno para remediar esa situación? Lo que dijo Churchill, o sea, no sangre, sudor y lágrimas. O sea, esto no tiene una solución fácil. Si el gasto ya no va a bajar, porque no va a bajar, y eso está demostrado, de hecho, en los últimos años el gasto público ha aumentado, pero ha aumentado el gasto corriente, el gasto en salario, en programas sociales, en compra del gobierno, en eso es lo que ha aumentado, gasto corriente. Pero lo que recauda el gobierno no da para cubrir el gasto corriente, eso es muy grave. O sea, nos estamos endeudando para pagar gasto corriente. Bueno, ¿cuál es la solución? Hay que buscar más ingresos. Y el tema de la reforma fiscal, ¿a ti te parece correcto que el presidente insista en no volver a ponerlo sobre la mesa, considerando esta estrechez fiscal que tienen las finanzas públicas? Lo que pasa es que es fácil. Yo soy economista y académico, o sea, es fácil, y además estoy fuera del gobierno. Desde fuera todo el mundo, es fácil lo que uno dice, hay que hacer esto, hay que hacer otro. El presidente pues tiene todas las aristas, tiene la parte política, él considera que no, yo creo que al gobierno le fue muy mal en las vistas públicas, el gobierno pensó, vamos a poner esto en vistas públicas en el Congreso, me van a lavar mi gestión y le dieron con una cubeta de agua. Todo el mundo en contra. Pero eso fue muy anárquico ese proceso también. Bueno, porque llevaron gente que no tenía ninguna representatividad. Pero hay que aprender de esos procesos. Sí. Yo creo que el gobierno no subestimó la economía política de la reforma. Ahora la reforma se necesita, no es un capricho. La pregunta, o sea, el tema es que la gente está diciendo, a mí tú no me puedes subir impuestos porque yo no estoy conforme con la calidad del gasto. Pero eso va a pasar Eso siempre. Y pasa en otros eso va a pasar, países. pero ahora hay Eso va a redes pasar siempre. sociales. Ahora el gobierno no Ahora, una tiene cosa. otras opciones. No, una cosa. Todos los países que han intentado reforma en esta época de redes sociales
no le ha ido muy bien. Pero claro que no. Entonces era fácil En Colombia llevan dos gobiernos. Caso Claro, Colombia. era fácil hablar de una reforma hace 10, 15 o 20 años, ahora es mucho más difícil. Ahora el gobierno, bueno, nada, no tiene salida, lo que está es aumentando la deuda pública. La deuda pública aumenta 5.000 millones de dólares todos los años. Ya. Y es verdad que el Hasta un gobierno día. puede pasar la historia como el que más endeudó a este país. En términos absolutos, sí, en dólares. En dólares la deuda del gobierno más el Banco Central en promedio aumenta 5.000 millones de dólares. No, el tema es la tendencia, el- porque no hay manera de que puedas resolver el tema del déficit Claro. sin buscar la dinero prestado. tendencia es, fíjate, como la economía ha crecido, como porcentaje del PIB va creciendo moderadamente, pero los intereses van creciendo mucho. Los intereses, No moderadamente. No, los intereses están creciendo 20% al año. Eso no es sostenible. Ahora, si no hace nada, por ejemplo, ¿cuánto es el déficit presupuestado este año? 250.000 millones. En eso es que va a aumentar la deuda, porque ese es un dinero que hay que Claro, buscar. claro. Eso es solo Y el gobierno. año próximo va a pasar lo mismo. Lo mismo. Ay, vaya. Y ya los próximos 3 Claro, años. entonces Porque si no hay mayores ingresos. los ingresos no dan para cubrir el nivel de gasto que la clase política quiere. Entonces, ¿Y cuál es el riesgo que tiene el gobierno ahora con todas estas obras en proceso? Me refiero a Autopista Duarte, Circunvalación de Baní, el tren de los Alcarrizos, que aunque está casi terminado, le falta, se necesita más dinero. La circunvalación de los Alcarrizos, la de San Francisco de Macorís, la de Tamboril. bueno, primero tiene que priorizar, porque no solo ha tenido problemas de falta de dinero, sino problemas de ejecución. A veces está el dinero y no ejecutan. Eso ya es un problema administrativo que hay que resolver. Ahora, Leonel, ¿qué hizo en el 2012? Bueno, se endeudó muchísimo al final para terminar sus obras. Sí, pero terminó en un hoyo. Exacto. Un hoyo Bueno, fiscal. entonces no hay muchas opciones. O ralentiza y sigue gota a gota con la inversión pública, yo creo que eso le hace daño al país. O busca más ingresos de algún lado o se endeuda más. Pero se habla de evasión y usted fue director de impuestos La internos. próxima llamada. Usted fue recaudador y sabe Lo de eso. recordamos todos. Que la evasión es muy alta en la República Sí. Dominicana. Mira, la evasión es alta, es un problema estructural, es un problema cultural. No hay ninguna evidencia de que ha bajado en estos 4 ya para 5 años. Yo creo que se necesita una reforma que simplifique y que ayude a la administración, pero haciendo lo mismo o tal vez ni lo mismo, pues no se va a resolver el problema. Entonces, fíjate que ya lo que recauda el gobierno en este periodo ni siquiera da para cubrir el gasto corriente. Eso es muy grave para una economía. El aumento del gasto corriente se ha comido todo el aumento que ha habido del ingreso. Entonces, aquí hay que buscar una reforma que corrija eso, sabiendo la rigidez que hay del lado del gasto. Entonces, yo creo que la lucha contra la evasión es un tema del día a día. No va a haber milagros ahí, de que va a bajar de un año a otro, que va a resolver el problema. Esto va a requerir una combinación de medidas duras de administración tributaria, tiene que ponerse dura la administración, eso significa cambiar su discurso también. ¿Por qué todos los gobiernos Cafecito en los Santo últimos Domingo, tiempos insisten en buscar consenso para temas tan complicados y que dividen tanto a la gente como los impuestos? No, consenso siempre hay que buscar. Lo que pasa es que consenso no es unanimidad. Bueno, hay que escuchar a los sectores. Bueno, una cosa es escuchar a la gente, Claro. consultar a la gente. No, y a los sectores. Eso sí. está claro que sí. Consenso hay que buscar, pero hay que Pero las ponerse, decisiones, hay que ponerse de acuerdo. decisiones tienen que claro. tomarse. No, y va a haber gente que no va a estar de acuerdo y sectores. Pero claro. Pero consenso ¿Y quién no, está de acuerdo que le aumenten los impuestos? Sí, consenso no es unanimidad. Y yo creo que si el O que gobierno... le quiten las exenciones que tiene. El gobierno debe buscar un balance. Yo creo que el sector empresarial va a apoyar medidas. Obviamente el gobierno tiene que poner medidas concretas, seguir aumentando la calidad del gasto. Eso es difícil medirlo. Y segundo, tú no puedes decir estoy ahorrando y el gasto va para arriba, porque eso es como una tomadura de pelo. Voy a fusionar varios ministerios y el ahorro, no hay ahorro. La nómina es la misma, o sea, cuidado. O sea. Entonces la gente tampoco es tonta. Entonces, bueno, va a haber que poner de los dos lados, el gobierno dar señales más ¿Y claras. por qué, todavía. dada esa situación,
la gente votó masivamente por la reelección? Porque el gobierno no fue malo, el primero. Y yo te lo digo, yo digo lo que yo pienso, o sea, se mantuvo la estabilidad macroeconómica, que lo principal, se manejó el COVID bastante bien. Obviamente se heredó un andamiaje institucional también, ¿eh? O sea, los principales programas... ¿Y este periodo no podría ser similar? Mira lo que pasa, o sea, aquí hubo un agotamiento del PLD, un desgaste natural, pero el PLD dejó una infraestructura para el manejo del Estado. La deuda pública, aquí se ha hecho algo diferente. No, eso se dejó una ley moderna, una institución moderna que maneja la deuda. Lo mismo con la administración. El PRM dijo, vamos a cambiar todo en la administración tributaria. ¿Y qué ha hecho? No, seguir la infraestructura que había. Entonces, había una infraestructura para manejar el Estado. Obviamente había mucha gente con experiencia, ha habido una curva de aprendizaje que en algunos casos fue larga, por ejemplo, la ejecución de la inversión pública, eso no tiene mucha explicación, teniendo a veces dinero ahí en las cuentas, no se ejecutaba, pero a nivel general, dentro de todas las crisis externas que enfrentó el gobierno, no fue un gobierno malo. Ahora, otra cosa es que ya el COVID quedó atrás, tú no le puedes estar echando la culpa de eso, o sea, fíjate que hay muchos... el PLD quedó atrás. Sí, hay muchos funcionarios echando la culpa, que se le acabó el discurso, porque su discurso era, todo el de antes estaba mal, todo el de atrás es corrupto. Después de 4 años ya no tienen nada que decir. Ellos mismos son los de atrás. Exacto, ahora. entonces, bueno, tienen que cambiar su discurso, crear una narrativa, y el gobierno va a tener que tomar una decisión, el presidente. Él tiene que tomar decisiones difíciles en tema de impuestos, en tema de inversión pública, en tema del sector eléctrico, porque yo quiero ir ahí al tema del sector eléctrico, a propósito de las decisiones difíciles. ¿Cómo poder reencauzar un poco la situación? Bueno, la forma de reencauzarlo del gobierno fue nombrar a don Celso Marrancini, y que tiene un discurso de despolitizar el sector. Ahora, yo dije que el presidente va a tener que tomar decisiones difíciles, porque aquí se tomó una decisión y es dar el 100% de la energía. Eso significa que se le está dando a gente que se roba la luz y que no la paga. Ahora, el gobierno ya demostró que no va a quitar esa política. Trató de hacerlo y fracasó. Y fracasó. Pero se le revoltió el pueblo. Claro, ahora eso significa que esa no es la vía. Entonces, la única vía para esto mejorar las empresas distribuidoras va a ser invertir mucho. Pero para invertir tú tienes que buscar dinero. Entonces el gobierno o tiene que dejar de gastar en otra cosa para meterlo en las empresas distribuidoras, o tiene que endeudarse más. Ahora, si no lo hace, va a entregar unas empresas distribuidoras en el 2028 en mucho peor condición de que como la heredó. Porque la realidad es que al 2020... Edesur y Edenorte tenían las pérdidas en 20%, iban bajando. Edeste un desastre. Ahora, Edeste pasó en el 2020 de perder 40%, ahora está perdiendo 60%. Entonces, fueron 4 años, estos primeros 4 años, de que no hubo avances realmente. Y por eso es que el presidente le entrega al sector a un gerente con experiencia, honesto, que no tiene nada que buscar, no va a ir a buscar ganancia política ni económica, quiere hacerlo bien, pero no es Superman tampoco. Si no le dan dinero va a ser muy difícil. Bueno. Magín, se nos acabó el tiempo. Mil gracias por madrugar. Sí. Y por cumplir su palabra que había dicho, claro, si me invitan voy a ir. Qué bueno, claro que está aquí. Muchísimas gracias y nada, el espacio queda abierto. Claro que sí, porque con estos temas no terminan ahora. No. Vamos a seguir discutiendo. Damas y caballeros, con el permiso de ustedes, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a conversar con la representante, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas aquí en la República Dominicana, Julia Sáenz.